Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarlos ya después de un tiempo. Pero aquí estamos para poder filosofar, para poder analizar ahora un concepto, el de la materia. A lo mejor muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener conceptos ya dados y creemos que así es y no nos metemos a escarbarle. Sin embargo, seguro que va a estar muy excitante, muy interesante. Y si estás dispuesto a posiblemente perder esa comodidad que tenías del concepto de materia, quédate, verás que será increíble. Bienvenidos a nuestro café científico filosófico. Entonces, veamos, amigos. Así de entrada, nos queda muy fácil de entender un concepto clásico de la materia, como aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene volumen y que tiene masa. Bien, ¿qué será lo más adecuado de nosotros poder abordar para entender la materia tal cual es? Vámonos al modelo estándar de la física de partículas. Vamos a percatarnos de que los físicos han encontrado dos tipos de materia: la materia fermiónica y la materia bosónica. Bueno, estos nombres que estoy mencionando tienen en cuenta cantidades muy específicas de los números cuánticos, que tiene que ver también con la carga, con el spin de las partículas. Por ejemplo, en el caso de los fermiones, vamos a ver que están los bariones y los leptones. ¿Por qué se llaman fermiones? Porque tienen spin semientero, simplemente por eso. Qué bonito, así, o sea, matemáticamente, cuando logran medir esto, dicen, vamos a llamar fermiones. Y están los bosones. En el caso de los bosones, tienen spin. ¿Cómo creen que tienen el spin? Entero. 0, 1, 2. En el caso de los fermiones, un medio o 3 medios, y así, ¿no? Semienteros. Y claro, entre estos dos están los hadrones. Es decir, hay fermiones que son hadrones y hay bosones que son hadrones. ¿Por qué? Porque resulta que hay otra partícula elemental llamada quark. De tal manera que dos quarks forman uno de estos bosones. Por ejemplo, los mesones, los piones y los kaones, que se generan en los rayos cósmicos. Cuando llegan pegando a la atmósfera, ahí surgen esos elementos, las partículas, con tiempos muy cortos. Y están compuestos de dos quarks. Y en el caso de los fermiones, que son hadrones, están compuestos de 3 quarks. Y entonces resulta que hay quarks arriba y quarks abajo. En el caso de los protones y los neutrones, que son bariones, están compuestos de 3 quarks. En el caso de los neutrones, están compuestos de 2 quarks abajo y 1 arriba. Y en el caso de los protones, están compuestos de 2 quarks arriba y 1 abajo. Por otro lado, podemos ver aquí en este esquema a los bosones que no son hadrones. Ya dije que los hadrones son aquellas partículas que están compuestas por quarks. En el caso de los fotones, estos no son hadrones. Como se ve aquí, los fotones tienen spin entero, igual que las partículas W+, W-, Z0. Los fotones, recordemos que son las partículas que median la fuerza electromagnética, son las que conforman el campo electromagnético a través del cual se logra transmitir la información precisamente electromagnética, es decir, cómo se entera un electrón de que hay otro electrón para, por ejemplo, rechazarse, ¿verdad?
Bueno, porque hay un campo electromagnético, en este caso un campo eléctrico. Es decir, hay fotones que están haciendo el trabajo para que esas partículas llamadas electrones se repelen. O sea, los fotones son los causantes, por decirlo así, o los que median la fuerza, cualquier fuerza eléctrica o magnética. Ahora, en el caso de los W más, W menos, Z0, esas partículas intervienen en lo que se conoce como la fuerza débil. Son las causantes de que haya partículas en los núcleos atómicos que se salgan de ahí, que se escapen del núcleo atómico. El gluón, ¿qué es el gluón? El gluón es la partícula que media la fuerza fuerte, es la que permite que los protones que se rechazan, ¿sí? Porque los protones, entre más se acercan, más se quieren, o sea, es más difícil pegar, o sea, dos protones no los podemos pegar a menos que usemos los gluones, o sea, pegamento, gluón, pegamento. Son partículas de una interacción muy, muy elevada. De hecho, es la partícula que más fuerza, por decir, tienen para poder hacer que los núcleos de los átomos estén juntos, para que los protones puedan estar juntos. Si no fuera por los gluones, toda la materia se desintegraría. Y está el Higgs, que es otra partícula, que es la causante de que las partículas tengan masa. Y estos, tanto los, miren, el bosón de Higgs, el gluón y las partículas W menos, W más, W menos y Z0, todos ellos tienen masa, menos el fotón. El fotón no tiene masa, es una partícula sin masa. Ahora, ya vemos ahora que a pesar de que aquí haya partículas y algunos no tengan masa, ya cerró un poquito la idea que teníamos al inicio de la materia, en donde considerábamos que había una masa, ¿sí? De que las partículas tenían una cierta masa, cierto volumen, ocupaban un lugar en el espacio. Bueno, pues el fotón no tiene masa y aparte no ocupa un volumen propiamente. No ocupa un volumen, no requiere ocupar un volumen como tal. Porque el fotón en sí no le podemos asignar un tamaño. De hecho, todas estas partículas no se les asigna tamaño, son puntuales. Ahí empieza a romperse esa idea clásica de la materia, ¿cierto? Porque cuando se trabaja con estos conceptos en la mecánica cuántica, en el modelo estándar, no se toma en cuenta que deban tener ocupar un espacio. Sí se puede, como a veces para hacer ciertas interpretaciones o material didáctico para explicar cosas, pues ahí se pintan bolitas, ¿verdad? Se pintan bolitas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el átomo de hidrógeno? Pensemos en el átomo más sencillo y el más abundante del universo, el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno está compuesto de un protón y de un electrón. Claro, hay variantes, ¿verdad? Hay variantes, o sea, podemos pensar en el deuterio. El deuterio es un neutrón y un protón en el núcleo, más un electrón girando, bueno, ahí en el orbital. Ya ven, dije girando, como si fuera una bolita, como un planetita, ¿no? Ese es el modelo de Rutherford, que bueno, es una manera, parte de la historia de los modelos, pero no es tan así. Entonces supongamos que tenemos así simple, o sea, el protón del tamaño, por ejemplo, de una pelota de básquetbol, más para darnos una idea. El electrón, ¿hasta dónde está? Está como a 2 kilómetros de esa pelota y es una canica de esas chiquitas. ¿Y qué hay en medio? Pues no hay nada. En principio no hay nada, o sea, en este modelo no hay más que esas dos partículas. Lo demás es espacio vacío. Claro, ahora ese espacio vacío no es igual a la nada, ya lo sabemos. Ese espacio vacío
es un hervidero de partículas virtuales de todo tipo y se le conoce como el vacío cuántico, que no es el vacío en el sentido de que sea nada, sino que hay algo, hay mucha energía, digamos encapsulada, si lo queremos pensar así, que en primera instancia no aparece a menos que se hagan experimentos, pero ahí no hay, se puede, digamos a un cierto zoom de nuestra escena, vemos ese balón y el electrón, lo demás es espacio vacío. De hecho amigos, el 99.99% del espacio está vacío. Está vacío. O sea, hasta ahorita hemos visto que hay un zoológico ahí de partículas de todo tipo. Parece que está lleno la realidad, la naturaleza está llena de cosas. Pero parece que más bien, pues, hay algo aquí que ya en lo concreto nos está diciendo que casi todo es vacío o vacío cuántico de este tipo. Pero entonces amigos, aquí ¿qué tenemos? Tenemos que la idea esta del átomo, como lo pensaba Demócrito, pues está muy lejos de ser así. Porque están las partículas muy distanciadas entre sí en ese espacio tan pequeño, pero a la vez cuando nosotros pensamos que estamos tocando, que esto es sólido, ¿realmente estamos tocando? Si nosotros pudiéramos ver con un microscopio muy potente si realmente estamos tocando el objeto, ¿qué creen que veríamos? Veríamos la última capa de átomos, esos electrones que están ahí orbitando, de alguna manera están en la última órbita de los átomos o de las moléculas que conforman los materiales, pues chocan con nuestros electrones que están más en la periferia. Y ya sabemos que los electrones se repelen, no se tocan. O sea que nunca tocamos, o sea, los electrones siempre se están repeliendo. Entonces lo que pasa es que esa repulsión es una información que nos llega al cerebro y que nos hace pensar que estamos tocando. De hecho, nosotros sentimos la suavidad, la textura, pero nunca se tocan las partículas. ¡Wow! Así entonces, cuando pensamos en un átomo como el del hidrógeno, por ejemplo, o cualquiera, a una cierta escala podemos pensar que es una bolita, pero vamos, es una nube electrónica realmente. O más todavía concretamente, es una nube de probabilidades de que el electrón se encuentre en cualquier punto ahí, con una mayor probabilidad en uno de los niveles de energía de ese átomo. Y nosotros pues podemos visualizarlo como una bolita, algo compacto. Pero esa es nuestra, digamos, sensibilidad subjetiva. La concreta es lo que dicen los números, es lo que dice incluso las ecuaciones y lo que dice la teoría del modelo estándar. ¿Por qué digo que es lo concreto si se aleja un poco de nuestro sentido común? Pues porque eso concreto es lo que ha permitido hacer predicciones y lo que ha permitido avanzar en el conocimiento de la estructura de la materia, y tenemos nuestras aplicaciones, o sus aplicaciones más bien, en esto por ejemplo, en esto que estamos haciendo de videograbar esto, en los elementos de los celulares, en los circuitos integrados, gracias a cuantificar todo esto de una manera que la verdad ya se aleja un poco de nuestro sentido común. No podemos basarnos para hacer ciencia en lo que creemos que es, sino en el uso de las matemáticas, y apoyados también con los dispositivos que ya hemos probado y que nos están funcionando. Cualquier tipo de detectores y dispositivos que ha usado, pues en este caso los que han usado los científicos para poder hacer los experimentos y que sigan en mancuerna con las teorías y las ecuaciones, aprendido más acerca de la estructura de la materia. Entonces amigos, ¿qué es la materia? La materia la podríamos definir así.
es aquel ente de la realidad que puede ser descrito mediante ecuaciones y detectado mediante dispositivos, y que mediante una teoría bien fundamentada puedan ser descritos debidamente para poder hacer predicciones. Esto me falta, muchos ahorita, bueno, los que a lo mejor un físico por ahí podría decir, a ver, ¿a qué horas va a meter a la gravedad? Porque resulta que también una manera de visualizar la materia es todo aquello que es influenciado por la gravedad. ¿Ok? Ahí va también, ¿no? Agreguémosle la gravedad. Aunque también en un momento podríamos meternos en un ciclo, en algo que nos lleve a no poder salir de una paradoja. ¿Por qué lo digo? Porque la gravedad, a su vez, está compuesta teóricamente por el gravitón. Entonces el gravitón es el causante de que pues haya gravedad, ¿verdad? O sea, de que todos los objetos atraigan a los demás objetos. Incluso la luz no tiene masa, pero es atraída por la gravedad, por una masa, y la energía misma. Eso es lo que les digo, o sea, la energía se atrae a ella misma. Ok, hay una cantidad de energía aquí, entonces la luz también va a ser afectada, como pasa con la misma energía oscura. De hecho, la misma materia oscura es afectada por la gravedad. Pero entonces, amigos, ya la materia está realmente conceptualizada. A ver si es cierto. Hay algo que debemos saber, es que el universo prácticamente está vacío. O sea, cuando nosotros pensamos en la materia y vemos cuánta cantidad hay, resulta que es poquita. Por ejemplo, nuestro aire contiene alrededor de 2.7 por 10 a la 25 moléculas. Los mejores las mejores cámaras de ultravacío logran una densidad de unos 100 millones de moléculas, o sea, dejan 100 millones ahí. Ese es el mejor vacío que hemos logrado aquí en la Tierra. Y ustedes dicen, a ver, pero eso no es vacío, ahí hay 100 millones de partículas. Bueno, pues en el espacio exterior, entre las galaxias, a veces no hay ni un protón por ahí, en un metro cúbico, por ejemplo. De hecho, el promedio de cantidad de materia en el universo, o sea, si nosotros pudiéramos integrar todo el universo y para ver cómo ponemos todas las partículas así de forma homogénea, es de un protón por cada metro cúbico. Es el máximo vacío que hay. ¿Se dan cuenta de lo vacío que está el universo? Pero claro, al haber densidades o lugares con una densidad mayor, nos parece mucha materia, ¿verdad? Y ya vimos que ni siquiera nos estamos tocando y que cada átomo de por sí está muy vacío. Entonces, ¿qué onda con eso? O sea, no es más como una ilusión, o sea, como una serie de campos que están excitándose para que nosotros veamos o percibamos mediante lo que estamos diciendo, mediante las teorías y mediante los dispositivos, percibamos cosas que nuestra mente detecta como muchas formas, colores y sabores. Y ya casi para terminar, amigos, fíjense que de toda la materia que nosotros sabemos que hay, bajo estas interpretaciones que hemos dado, sobre todo aquella que nos permite detectar entes, también vemos que esos entes, bajo el principio de la relatividad general, de que se mueven conforme a la masa y la masa se mueve conforme a la deformación del espacio-tiempo, resulta que en todo el universo existe casi un 70% de energía oscura.
alrededor de un 27% de materia oscura y solamente un 5% de la materia que hemos ahorita hablado, de la materia bariónica y bosónica. Un 5%. Con esto estamos viendo qué onda. Parece que está más vacío, o por lo menos tiene menos entes de los que nosotros pensábamos que eran materia ahí. O sea, casi no sabemos nada, amigos, de lo que está hecha la realidad, la materia. ¿Qué es la materia? Bueno, tenemos idea, por lo menos un poco más avanzada que la que tenía Demócrito. Posiblemente sí, porque hay una teoría estándar, está la relatividad general, y las observaciones nos están diciendo que hay más cosas, mucho más, y apenas el 5% es la tabla periódica que conocemos en cuanto a masa, ¿verdad? Y por último, ya para concretar, ¿es el espíritu materia? ¿O solo estamos alucinando con palabras, inventando mitos? Bueno, un mito es materia. ¿Las operaciones entre la materia son materia? ¿Un pensamiento es materia? Pareciera que no, pero no. No se pierdan su próximo capítulo, amigos, porque ahí es donde quiero abarcar estas preguntas, abordarlas y poder tener una idea más completa de lo que es materia. Así que los dejo un poquito con el misterio. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo para que haya más locos como nosotros abordando estos conceptos, porque de aquí surgen temas de investigación, surgen inquietudes por querer conocer más, por querer desechar o afianzar posiblemente ciertas creencias que tenías. Pero hay que estar dispuestos a tener la mente abierta para uno o lo otro. Muchas gracias, amigos. Cuídense.